Dar inicio con la explicación de problemas relacionados con el tema 3, que es electrodinámica y electromagnetismo. Primero comenzaremos por saber que es muy importante conocer la ley de Ohm, que la ley de Ohm lo que nos dice es que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Con esto es muy fácil de entender cuando hacemos nosotros un triángulo. Este triángulo lo que nos dice es que, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el voltaje, lo podemos resolver multiplicando la intensidad por la resistencia. Si nosotros queremos calcular la intensidad, ¿qué hacemos? Dividimos el voltaje entre la resistencia. Y si nosotros queremos calcular la resistencia, dividimos el voltaje entre la intensidad. Y si nosotros lo que queremos saber es sobre cómo calcular la potencia eléctrica, dice que la podemos calcular multiplicando el voltaje por la intensidad, o también si los datos que tenemos es la intensidad y la resistencia, dice que le vemos al cuadrado la intensidad y la multipliquemos por la resistencia. O la otra manera es que el voltaje al cuadrado lo dividamos entre la resistencia. De esa manera, cuando tenemos un ejemplo como este que nos pide determinar la intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms, al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts, que quiere decir que los datos que tenemos, pues si nos está pidiendo la intensidad de corriente, pues lo que tenemos como incógnita es la intensidad, tenemos la resistencia de 30 ohms y el voltaje de 90 volts. ¿Qué hacemos? Nos vamos al triangulito. Aquí nos dice que para calcular la intensidad de corriente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula y de esta manera 90 volts entre 30 ohms nos da 3 amperes. También podemos tener ejercicios como este donde nos pide la potencia o consumo en watts. Entonces, como les decía, aquí las fórmulas cambian un poquito. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que está conectada a una red eléctrica doméstica monofásica de 220 volts. Por lo tanto, tenemos el voltaje y tenemos la corriente que circula por este circuito. Entonces utilizamos la fórmula como los datos que tenemos es voltaje e intensidad, lo determinamos y obtenemos que tenemos 100 watts. Ahora vamos a avanzar hacia las leyes de Kirchhoff, Kirchhoff o como las quieran mencionar. Estas leyes de Kirchhoff son dos. La primera es la ley de corrientes, también le llaman ley de nodos, ley de nudos, LSK, y tenemos la ley de voltajes, que también se le llama ley de tensiones, ley de lazos, ley de mallas o LBK. ¿Cómo podemos diferenciar estas leyes? Pues la primera ley nos habla de cuando llegan a un punto estas corrientes. Por eso la primera ley dice que la suma de corrientes que entran a un nudo es igual a la suma de los que salen. Por lo tanto, la fórmula con la que podemos calcularlo nos dice que la sumatoria de las intensidades es igual a cero. Entonces, cuando nos habla de la primera ley, la ley de nudos, sabemos que la suma de corrientes que entran es igual a la suma que sale. Entonces, cuando hablamos de la segunda ley, nos vamos a esta parte. En esta parte habla de que la suma de caídas de tensión en un tramo que está entre dos nudos es igual a la suma de caídas de tensión de cualquier otro tramo entre dichos nudos. ¿Qué quiere decir? Que la segunda ley nos habla de la sumatoria de los voltajes. Dice esto, que si sumamos nuestros voltajes en un circuito, este va a ser igual a cero. Algo muy importante de saber es que en cada resistencia que vean, como esta que ven aquí, ustedes van a tener una intensidad, una resistencia y un voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si en este punto conocen ustedes la resistencia, con la resistencia y el voltaje que hay en ese sistema, podrían calcular la intensidad, como con la ley de Ohm. Por eso es tan importante conocer la ley de Ohm, porque nos permite identificar algún valor que no tengamos. Y para calcular cualquier tipo de estos ejercicios necesitamos las fórmulas. Lo primero que tenemos que entender es que podemos tener circuitos en serie
donde una resistencia va después de otra o una intensidad va después de otra. Y tenemos también circuitos que van en paralelo, que quiere decir que las resistencias están en paralelo. Entonces, cuando nosotros queremos resolver un ejercicio, es muy importante que si tenemos un circuito en paralelo, tratemos primero de eliminar estas resistencias, calcularlas, eliminar el paralelo, para que al final de todo podamos tener un circuito en serie y poder calcularlo. Si se fijan, las fórmulas son diferentes. Cuando nosotros tenemos tres resistencias en serie, tenemos que determinar una resistencia equivalente, que quiere decir que entre estas tres resistencias podemos tener una resistencia que equivale a estas tres y de esa manera resolver el circuito. Por lo tanto, cuando tenemos un circuito en serie tenemos que calcular la resistencia, que no es otra cosa más que la suma de las tres resistencias que tengamos ahí. Dice que en un circuito en serie la intensidad de corriente es igual en cada una de las resistencias y que el voltaje en cada punto o el voltaje de todo este circuito es igual a la suma de los voltajes que tengamos en cada uno. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, para determinar una resistencia tenemos esta fórmula, donde 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre la suma de las resistencias, pero tendríamos que despejar esta resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Por otro lado, la fórmula para los circuitos en paralelo dice que para calcular la resistencia equivalente, la fórmula que tienen es esa: 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre la suma de resistencias. Entonces, llevándonos la fórmula, lo pudieran calcular así, al final el resultado les quedaría como 1 entre resistencia equivalente es igual a tanto. Después quitarían este valor multiplicando el resultado y luego traérselo. Sería como despejar la resistencia equivalente. Pero si no quieren hacer este show hasta ya que lo tengan resuelto, pues entonces despejamos de una vez la resistencia equivalente. Entonces no podemos traernos para este lado o quitar el 1, porque el 1 está siendo afectado por la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente es la que nos llevamos multiplicando, porque acá estaba dividiendo, y de esa manera, como ahora es todo este término queda multiplicado, nos lo llevamos al otro lado como pues dividiendo al 1 que teníamos acá, y al final tenemos otra fórmula que podemos utilizar, donde nos dice que la resistencia equivalente para circuitos en paralelo es igual a 1 entre el inverso de todas las resistencias que haya. En este caso, ¿cuántas resistencias son? Pues son 3, por lo tanto nada más habría 3 aquí y quitaríamos este. Pero si tuviéramos 5 o 6 resistencias, pues significa que tendríamos inversos de 5 o 6 resistencias. Cuando nos vamos a las intensidades, dice que en circuitos en paralelo las intensidades, se tienen que sumar las intensidades, y los voltajes dice que es igual, el voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3 y los voltajes que hubiera. Entonces ahora vamos a resolver o calcular la resistencia total o equivalente de este circuito. ¿Qué tipo de circuito tenemos? Tenemos un circuito en serie. ¿Qué fórmula tenemos para? Bueno, primero sacamos los datos. Tenemos un voltaje de 6 voltios. Tenemos tres resistencias, una de 10 ohms, otra de 5 y otra de 15. Primero tenemos que identificar, ¿es en serie o en paralelo? Pues ya vimos que es en serie. ¿Cuál sería la fórmula a utilizar? Aquí tenemos las fórmulas para un circuito en serie. Dice que la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, que las intensidades son iguales y que el voltaje total se calcula sumando los. Por lo tanto, nos traemos las fórmulas del circuito en serie. Pero aquí nada más nos está pidiendo la resistencia equivalente y nos pide la intensidad de corriente. Por lo tanto, el voltaje no lo tenemos que calcular, porque aparte nos dice que el voltaje es igual a la suma del voltaje en cada uno, pero pues el problema no nos está pidiendo. Sustituimos
y nos queda que la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias, por lo tanto es 30 ohms. Para la intensidad, la fórmula nos dice que es igual en cualquier punto, la intensidad total en cualquier punto. ¿Cómo lo podemos resolver? Si tenemos el voltaje y tenemos las resistencias, pues nos vamos a la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que para calcular la intensidad de corriente podemos dividir el voltaje entre la resistencia. Pero a pesar de que el problema no me pedía el voltaje en cada uno de los puntos, la forma de calcular la intensidad de corriente me dice que yo necesito una de las resistencias y uno de los voltajes. Por lo tanto, voy a tener que calcular el voltaje en alguno de los puntos donde yo quiera calcular la resistencia, donde yo quiera calcular. Es decir, podríamos elegir cualquiera de ellas siempre y cuando tengamos los valores de voltaje y de resistencia. Entonces, ¿dónde es donde nosotros tenemos los datos de voltaje y resistencia? La verdad, el único lugar donde tenemos nosotros estos dos datos es en esta parte de aquí, porque tenemos que el voltaje total es igual a 6 voltios y acabamos de calcular la resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir? Que esa resistencia es la que equivale a todos estos. Por lo tanto, en el único punto donde nosotros tenemos el voltaje y la resistencia es aquí. Entonces, sustituimos. Sustituyendo nos queda que 6 voltios entre 30 ohms es igual a 0.2 amperes, y como las intensidades son iguales en cada punto, significa que en cada uno de estos puntos nosotros vamos a tener 0.2 amperes. Entonces nuestra intensidad de corriente total es 0.2 amperes. Ahora sí podemos, si quisiéramos sacar cada uno de los voltajes, ya tenemos la intensidad en cada punto y tenemos las resistencias, por lo tanto nosotros pudiéramos calcular cada uno de los voltajes.